Hola, mi nombre es Fanny Catalina Martínez Novelo, estudiante del quinto semestre de la carrera Técnico Superior en Urgencias Médicas. En la presente actividad hablaremos del tema de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué la importancia de este tema? Porque es una enfermedad que aqueja en un alto índice a nuestros adultos mayores y por consiguiente presenta tasas elevadas de mortalidad. Entonces no estamos exentos de que en algún momento podamos atender este tipo de urgencias dentro del campo de la medicina prehospitalaria. La insuficiencia cardíaca se define como una anomalía estructural o funcional del corazón que supedita a un fallo en el aporte de oxígeno necesario en los tejidos o la necesidad de unas presiones de llenado anormalmente elevadas para hacerlo. La insuficiencia cardíaca como tal se clasifica por su forma clínica, en izquierda o derecha, fisiopatología, en sistólica y diastólica, en su condición etiológica, en lesiones directas del músculo cardíaco o sobrecarga ventricular y por su gravedad. La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca inicia cuando se produce por primera vez la agresión sobre el músculo cardíaco y que a pesar de que en ocasiones por sí mismo no se trata de una agresión importante, considera la puesta en marcha de mecanismos compensadores. Estos en un principio pueden conseguir la mejoría de la afectación cardíaca, pero de manera aislada o asociados a la progresión de la enfermedad pueden ser condicionantes del deterioro progresivo de la función cardíaca. El ventrículo izquierdo es el encargado de mantener un adecuado gasto cardíaco, por lo cual necesita de 4 factores, lo que son la precarga, que es el volumen del ventrículo izquierdo, el biotropismo, que es la fuerza contráctil del corazón, la poscarga, las resistencias vasculares periféricas y la frecuencia cardíaca. Durante la insuficiencia cardíaca, este gasto cardíaco se ve alterado, disparando los mecanismos compensadores que llevan a estabilizar la insuficiencia cardíaca. Pero cuando son rebasados, se descompensa dicha insuficiencia, originando sintomatología característica de esta enfermedad. Los mecanismos compensadores de los cuales estamos hablando son: 1. El mecanismo de Frank-Starling, la hipertrofia miocárdica, el remodelamiento ventricular, los mecanismos neurohormonales. Explicaremos en concreto la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca izquierda. En la insuficiencia cardíaca izquierda, el ventrículo izquierdo es el que comúnmente sufre daños en un infarto agudo al miocardio. Asimismo, en la hipertensión crónica, el ventrículo izquierdo tiende a sufrir efectos a largo plazo, de tener que bombear contra una poscarga mayor. En los dos casos, el lado derecho del corazón continúa bombeando con relativa normalidad y entregando volúmenes normales de sangre a la circulación pulmonar. En comparación, el lado izquierdo del corazón ya no puede bombear esa sangre que llega a los vasos pulmonares. En consecuencia, la sangre se acumula detrás del ventrículo izquierdo y la presión en la aurícula izquierda y las venas pulmonares aumenta. En medida en que se llenan de sangre las venas pulmonares, se expulsa el plasma de los capilares pulmonares y entra en los alvéolos. El plasma se mezcla con el aire de los alvéolos y produce espuma, que es el edema pulmonar. Esto es cuando se dice comúnmente que es la insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando el líquido ocupa los alvéolos, la oxigenación es deficiente. El paciente experimenta esa deficiencia como dificultad respiratoria, o lo que bien se nos llamamos que es la disnea. En particular cuando este paciente se encuentra acostado, que es lo que se produce la ortopnea. Si la insuficiencia ventricular izquierda es consecuencia de sobrecarga crónica, a diferencia de un IAM, es probable que el paciente tenga antecedentes de 1 semana o 2 de disnea paroxística o nocturna. Para compensar esta deficiencia en la oxigenación, la frecuencia respiratoria del paciente aumenta, produciendo una taquipnea. Aún así, si su enfermedad está muy avanzada, la cianosis se puede hacer evidente.
En algunos pacientes con edema pulmonar, en especial en los pacientes geriátricos, se presentan respiraciones de Cheyne-Stokes. El líquido de los vasos pulmonares también se filtra a los espacios intersticiales de los pulmones y la presión intersticial provoca un creciente el estrechamiento de los bronquiolos. El aire que pasa por los bronquiolos estrechos produce ruidos sibilantes, mientras que el aire que burbujea en los alvéolos llenos de líquido produce estertores crepitantes. Además, el paciente puede expulsar el líquido edematoso en forma de esputo sanguinolento espumoso. Conforme la vía aérea se vuelve más estrecha, los pulmones se hacen más pesados por la acumulación de líquido y el esfuerzo respiratorio se incrementa, lo que ejerce más presión sobre el corazón, que apenas puede funcionar. La disnea y la hipoxemia provocan un estado de pánico que produce la liberación de la epinefrina de las glándulas suprarrenales. Entonces se ejerce mayor presión sobre el corazón y la demanda de oxígeno aumenta, precisamente cuando el líquido de los alvéolos reduce la cantidad de oxígeno disponible. Para empeorar las cosas, la respuesta del sistema nervioso simpático produce vasoconstricción periférica. La resistencia periférica, la poscarga, aumenta y el corazón debilitado e hipóxico tiene que bombear más sangre en los vasos cada vez más pequeños. En el aspecto clínico, la vasoconstricción periférica se manifiesta en la palidez, en la tensión arterial elevada, y la descarga simpática masiva también produce sudoración de la piel, queda pálida y fría. No es extraño que un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda se desespere por la falta de aire e inclusive adopte una actitud combativa de forcejear hasta con el equipo que lo está apoyando o el equipo de socorristas. Aparte, la hipoxemia causa un suministro insuficiente de oxígeno al cerebro que a menudo se manifiesta como confusión o desorientación. Si la hipoxemia es grave, el paro cardíaco puede sobrevenir muy pronto. La valoración integral de la insuficiencia cardíaca es la determinación de la función ventricular, es fundamental en el manejo de estos pacientes. La historia, el examen físico, la radiografía de tórax y el electrocardiograma muchas veces no permiten distinguir entre disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. Los signos y síntomas de la insuficiencia izquierda incluyen inquietud y agitación extrema, confusión, disnea grave, taquipnea, taquicardia, hipertensión, crepitaciones y posiblemente sibilancias. Asimismo, el esputo sanguinolento espumoso. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es basado exclusivamente en la clínica del paciente y debe establecerse según los criterios siguientes. La clínica debe, por lo menos, presentar el paciente edema o disnea de esfuerzo. Debe de tener o presentan generalmente antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus o enfermedad coronaria. Las pruebas complementarias básicas para la valoración integral son el electrocardiograma, la radiografía de tórax y el ecocardiograma. Se han anexado últimamente los péptidos natriuréticos. Las manifestaciones clínicas más específicas son la octopnea y la disnea paroxística nocturna. La respuesta al tratamiento diurético también es muy importante. El estudio de electro es para descartar la presencia de insuficiencia renal. La radiografía de tórax, la bibliografía nos comenta que es de poca utilidad en los ancianos. Los parámetros analíticos que se deben de manejar son el hemograma, urea, creatinina, glucosa, electrolitos, bioquímica hepática, perfil lípido, pruebas de función tiroidea, perfil pérrico y gasometría arterial basal. También debe de estar la presencia de hipoventilación. El diagnóstico diferencial de la insuficiencia cardíaca se establece principalmente con enfermedades del aparato respiratorio, como pueden ser el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los antecedentes de problemas cardíacos e hipertensión.
La disnea empeora al estar acostado, que es la ortopnea. Las causas de edema no siempre son relacionadas con insuficiencia cardíaca derecha. El síndrome nefrótico, la insuficiencia venosa crónica, la cirrosis hepática, y otras son la obesidad, la falta de entrenamiento físico y los cuadros depresivos que puede presentar el paciente. El tratamiento integral prehospitalario de la insuficiencia cardíaca izquierda tiene el propósito de mejorar la oxigenación y reducción de la carga de trabajo del corazón, sobre todo mediante la reducción del volumen de sangre venosa que regresa al corazón, la precarga, de modo que el ventrículo izquierdo esté menos sobrecargado. Debemos administrar oxígeno suplementario al 100%, preferiblemente por válvula de demanda o de dispositivo de mascarilla con bolsa reservorio. Asimismo, se puede anexar lo que es la presión positiva al final de la expiración, o el equipo del CPAP, ya que esta es de utilidad para expulsar el líquido de los alvéolos. Se ha demostrado que la presión positiva continua en la vía aérea resulta muy eficaz en el tratamiento del edema pulmonar en cuanto se refiere a la insuficiencia cardíaca crónica. Si el paciente no tolera esta modalidad, podremos utilizar una mascarilla no recirculante. El estado respiratorio del paciente debe de vigilarse por medio de capnografía, pero si no es posible la cardiografía, podemos utilizar el uso de la oximetría de pulso. Debemos poner al paciente sentado con los pies colgando, ya que esta posición estimula la acumulación venosa en las piernas y reduce el retorno venoso al corazón. Esta posición también facilita la respiración. Se le debe colocar una línea intravenosa con solución salina normal a velocidad únicamente para mantener abierta la vena o para permeabilizar la vena. Es importante la colocación de los electrodos de monitoreo, ya que estos pacientes son propensos a sufrir arritmias. El monitoreo constante de la tensión arterial, ya que en el caso de medicación algunos fármacos reducen la tensión arterial. Hay que tener en cuenta esta consideración. La farmacología para la insuficiencia cardíaca izquierda va a consistir de la aplicación de nitroglicerina del 0.4 miligramos en tabletas sublinguales. Esto puede ordenarse como vasodilatador para crear acumulación de sangre en las venas, con lo cual se reduce el volumen de sangre que regresa a la periferia del corazón. La dosis inicial va a ser de 0.4 miligramos en dosis repetidas a intervalos de 5 minutos hasta un total de 1.2 miligramos, que son 3 dosis. También otro de los medicamentos es la furosemida, que es un diurético que tiene 2 efectos positivos en la insuficiencia cardíaca izquierda. En esta se va a aplicar en los primeros 5 a 10 minutos y tiene el efecto vasodilatador que incrementa la acumulación de sangre en las venas periféricas. Posteriormente elimina el exceso de líquido del cuerpo porque promueve su excreción por los riñones. Si el médico le ordena la furosemida, se administrará en dosis de 20 a 40 miligramos o 0.5 a 1 miligramos sobre kilogramo por medio de bolo intravenoso. Asimismo, se puede indicar el sulfato de morfina. El sulfato de morfina funciona como vasodilatador e incrementa la acumulación de sangre en la periferia, pero al igual tiene un efecto tranquilizante considerado esto en un paciente desesperado. En caso de que se ordene, es importante medir la tensión arterial del paciente y tener cuidado de no suministrar en pacientes hipotensos. La dosis de 3 miligramos es la adecuada por solución intravenosa y tomar nuevamente la TA. Esta, si continúa estable, se puede administrar las otras dosis. La presencia de sibilancias indica que se ha producido broncoaspiración. Entonces es importante, esta broncoaspiración es a causa del exceso de líquido. En este caso puede ordenarse fármacos dilatadores como el albuterol, el sulfato de metaprotenerenol o el ipatropio.
Si el trayecto es demasiado largo y la tensión arterial del paciente baja, se puede ordenar un hipertensor como la dopamina, que aumenta la tensión arterial y el gasto cardíaco. La dosis se basa en las indicaciones de dirección médica y de los protocolos y puede variar según la condición del paciente y se va a aplicar por goteo intravenoso, ajustando a la tensión arterial deseada. Se trasladará a todo paciente con esta patología sentado al hospital y con las piernas colgando. El pronóstico y epidemiología de la insuficiencia cardíaca, este es un proceso progresivo que conduce a la muerte a pesar de un adecuado tratamiento. Con el envejecimiento de la población, las tasas de mortalidad por insuficiencia cardíaca ajustadas por la edad han aumentado. La mortalidad no es uniforme durante todo el año y tiene un claro patrón estacional con un aumento neto en los meses de invierno. La variabilidad es tan importante que puede llegar al 35% cuando se compara con los meses de enero y agosto. Así pues, de un modo muy general, podemos decir que la insuficiencia cardíaca congestiva tiene un pronóstico malo, ya que la supervivencia al año de diagnóstico es entre un 55 a un 70%. En el año 2003, la American Heart Association publicó que se producían 4.8 millones de altas hospitalarias con este diagnóstico, aunque dependía de los criterios diagnósticos utilizados. En el estudio Framingham, en el que el diagnóstico se realizó por parámetros clínicos, se observó que la insuficiencia cardíaca en los varones de 50 a 59 años era de 8 sobre 1000 habitantes y que incrementaba hasta 70 sobre 1000 en pacientes mayores de 80 años. Estas cifras eran muy similares en las mujeres. A este respecto debemos señalar que existen estudios poblacionales en los que cerca del 50% de la población presenta una fracción de eyección del ventrículo izquierdo inferior al 40% y no se encontraba diagnosticada de insuficiencia cardíaca. En el otro lado de la moneda se encuentra el bajo valor predictivo de la sospecha clínica en atención primaria, al observarse que solo el 30% de los pacientes que se remitían para la realización de ecocardiografía con dicho diagnóstico clínico presentaba disfunción ventricular. Con independencia del criterio que utilicemos para el diagnóstico tanto de la insuficiencia cardíaca como la disfunción ventricular izquierda, aumenta progresivamente esta enfermedad con la edad. Y de forma general se asume que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca oscila entre el 1 y el 4%. En conclusión, las enfermedades crónicas requieren de muchos años para desarrollarse, por lo que nace ahora la era de las enfermedades degenerativas demoradas, con patologías propias del grupo de personas de edad avanzada, lo cual gracias a los avances de la tecnología, de la medicación, los estilos de vida, la esperanza de vida ha ido en aumento significativamente por la mejora en los tratamientos, el control sobre factores de riesgo potenciales de desarrollar insuficiencia cardíaca, los cuales son dos entidades etiológicas que hay que también tener en cuenta a la hora de este tipo de enfermedad y que ya la podemos estar monitoreando y mantener un control, que es la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, así como los mejores tratamientos que se puedan implementar de la insuficiencia cardíaca.